Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes y les cuento un poco el desafío y el objetivo que tenemos en esta charla, es hablar de esos maíces que no están en la región central. Maíces que han crecido con el tiempo producto de una rueda muy virtuosa que tiene el maíz, que acá hay gran parte de ella que involucra a grupos de investigación que el maíz tiene en varias áreas en cada rincón del país, que interactúan y crecen en conjunto con empresas que también invierten en innovación, en genética, en distintas tecnologías, y productores y asesores que son muy innovadores, que están claramente en la vanguardia y sobre todo muy resilientes en estas zonas que sabemos que tenemos que seguir trabajando en mejorar genética y agronomía y levantar pisos, no me quiero adelantar a las charlas, pero levantar pisos y sobre todo seguir empujando los techos. Y como les decía, y como dice el título que la organización decidió para esta convocatoria, Más Maíz, Más País, es porque el maíz es algo que no es solamente un cultivo que genera granos, sino que donde hay maíz, y se ríe Ferragutti porque debe ser el responsable del título, donde hay maíz puede haber animales, donde hay maíz puede haber industrias. Una vez que el maíz es estable, una vez que el maíz se puede producir de manera sustentable en el tiempo y sostenible, sabemos que genera ese desarrollo en la sociedad que es tan virtuoso. Y lo que nos proponemos hoy es que todos nos llevemos de acá una buena mirada acerca de dónde está la potencia que tiene el maíz en Argentina, que no es solamente en zona núcleo, sino que hay muchas zonas muy pujantes y que tenemos 4 grandes expositores y exponentes de estos lugares que nos van a contar cada uno por dónde vienen esas potencialidades. Si les parece, ya empezamos a responder cada uno. Yo para ver las diapositivas las veo pasar ahí, pero no las veo arriba. Acá está, muy bien. Y para enmarcar de qué vamos a hablar, como ya los presentaron, vamos a hablar del NEA, vamos a hablar del NOA, vamos a hablar de la zona, llamémosle oeste, La Pampa y San Luis, y por qué no una partecita del sur de Córdoba, que en parte ya son casi núcleo, y también la parte Patagonia. Así que si te parece, Gaby, empezamos con vos, que nos cuentes del NOA, cómo es la zona y cómo fueron los inicios. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores de este evento por invitarme a referirme al NOA, al noroeste argentino, y específicamente me voy a referir a 3 provincias, que son Salta, Jujuy y Tucumán, las cuales tienen una superficie agrícola destinada a los cultivos extensivos de aproximadamente 1.400.000 hectáreas. Y como se ve en la figura, tenemos, digamos, el relieve y la hidrografía tienen una fuerte impronta sobre las características climáticas y productivas. Y dentro del NOA encontramos 7 zonas agroecológicas productivas. Y con respecto al maíz, no podemos olvidarnos que el maíz es un cultivo ancestral en el noroeste argentino. Representa, digamos, se lo cultiva desde la época precolombina y es la base nutricional de las culturas andinas y está presente en la mayoría de nuestras comidas regionales. Ese maíz se cultiva en la zona andina, a más de 2.000 metros de altura. Es un maíz de tipo harinoso que tiene una alta variabilidad genética y fenotípica, como se ve en la figura, y que se destina básicamente, es para el consumo humano. Y de la zona andina bajó a las zonas más intermontanas, como los valles templados, que son los que se ven en color rosado, y en las zonas protegidas de la zona subtropical, donde hay ese maíz de tipo harinoso, se cultiva de manera intensiva o semi-intensiva, con mucha mano de obra, con mucha tecnología, con riego, y está destinado al consumo humano en fresco o enlatado. Y tiene la particularidad de que sale como primicia en el país. Y el otro maíz que se cultiva mucho en la región es el maíz de tipo dentado,
que ya se cultivaba en la década del 70 y en el 80 como cultivo de rotación para el poroto, pero que experimentó un crecimiento exponencial a partir del año 2008-2009, de la mano del cultivo de la soja, que creció en la medida en que la frontera agropecuaria se extendió hacia el Chaco salteño. Y es por eso que hoy en día tenemos una superficie casi de 400.000 hectáreas sembradas con este maíz dentado en la provincia de Salta, y en total estaríamos en unas 500.000 hectáreas para el NOA. Y este maíz dentado, se me fue la idea. Muy bien. Perdón, sí, es lo más importante. Este maíz entra de la mano de la soja como un cultivo para mantener la sostenibilidad productiva de los campos. Exactamente. Y bueno, después contaré un poco más de qué pasó. Ahora, con respecto a las limitaciones que tuvo que vencer y que tiene que enfrentar actualmente el cultivo de maíz, está, digamos, los problemas ambientales y la alta presión de plagas, malezas y enfermedades. Y esto fue posible gracias a avances a innovaciones como la siembra directa, como los avances en agentes fitosanitarios y los avances en genética y biotecnología del cultivo, que permitieron que se adaptase a el ambiente que tenemos. Precipitaciones torrenciales concentradas en 5 meses del año, lo cual condiciona nuestra ventana de siembra. Tenemos temperaturas elevadas, mayores a los 35 grados centígrados en los meses de enero y febrero, lo cual también, y las temperaturas promedio históricas descienden a partir de marzo, lo cual nos está condicionando también la fecha de siembra y la elección del híbrido. Y un poco la genética y estos avances en la genética del maíz permitieron hacer frente a la alta presión de plagas, malezas y enfermedades que expresan distinto grado de intensidad o de severidad según dónde nos posicionemos en el NOA, y ha permitido también que se adoptase como cultivo de rotación de la soja, justamente porque al tener todo este potencial genético y biotecnológico, permitió incorporarlo en la rotación con un bajo costo de producción, pero en un manejo netamente defensivo para hacer frente a la variabilidad espacial y temporal de las precipitaciones y a las temperaturas. Buenísimo, y sigamos por el norte, que me imagino que vamos a poder enlazar varios conceptos. Carlos, si te parece, contanos acerca de qué fue lo que también, barreras que... Bueno, primero, gracias también por la invitación y a la organización. Cuando la escuchaba a Gaby y pensaba en el mapa, y si pueden ver ese mapa de la figura A, pensaban que compartimos mucho de lo que se conoce como el Gran Chaco argentino o la parte argentina del Gran Chaco americano, ¿no? El NEA está inserto, digamos, en esa porción de territorio, y cuando hablamos de la región maicera del NEA, estamos hablando principalmente de la provincia del Chaco, más precisamente centro-oeste del Chaco, este de Santiago y norte de Santa Fe, y parte en Formosa, que tiene una diversidad de suelos, como se puede ver en la figura B, diferentes órdenes de suelo, y que dentro de cada lote hay esa particularidad. Se puede ver diferentes series de suelo y diferentes, le llamamos mosaicos nosotros, que son diferentes tipos de suelo. Y que en esa misma región el avance de la agricultura o la habilitación de los lotes para agricultura fueron en tiempos diferentes. Se puede ver eso en la figura C, tienen diferentes colores. Los lotes más
antiguos están en color rojo y se puede ver que hay una porción en Chaco y más hacia el sur que son lotes más viejos, de mayor años de agricultura. Si vamos más al este santiagueño, son lotes habilitados un poco después. Y eso da cierta particularidad a la región en cuanto a la producción de maíz hoy y los niveles de rendimiento que hoy se están explorando. Por otro lado, también las condiciones ambientales son regiones marcadas por una estación seca en invierno. La recarga de perfil más importante comienza en octubre, noviembre, precipitaciones que permiten avanzar con siembras por ahí más tardías. Nosotros, yo siempre digo, no conocemos otro maíz que no es el maíz tardío, digamos. En general, todas nuestras siembras van diciembre, enero, la siembra de maíz. También muy marcados por las altas temperaturas, principalmente en los meses de enero y febrero, aunque tuvimos el año pasado un marzo con elevado golpe de calor, y que estamos en una situación de por ahí déficit hídrico en esa estación de crecimiento del maíz, con lo cual es una zona bastante compleja, pero igual se hace maíz, digamos. Y un poco las barreras que se tuvieron que sortear fue el hecho de empezar a pensar lo que decía Gabriel en rotaciones, en entender que el sistema necesita de las gramíneas y del aporte del maíz. Y eso fue de la mano del avance de la frontera agrícola, cuando veníamos de monocultivo principalmente Chaco, monocultivo de algodón. Como forma de diversificar ese monocultivo de algodón se proponía soja como monocultivo y empezamos a ver que había caído en la productividad y entonces las gramíneas, o en este caso y el maíz, con toda la tecnología, digamos, que vino con siembra directa y demás, a entender que es un sistema, la siembra directa, no una siembra o una sembradora. Eso propició a que se pueda incorporar más maíz en la región y bueno, hoy muchos lotes estabilizados están en 50% de gramíneas y 50% de maíz, gramíneas con maíz y 50% de soja. Y venimos de años complicados que bueno, nos invita a pensar un poco más cómo vamos a revertir el sistema, ya que venimos de veranos muy cálidos, con temperaturas muy elevadas en marzo del año pasado, muy elevadas este año, donde empezamos a repensar un poco los sistemas, ¿no? Muy bien, y nos vamos para el oeste, Maxi, contanos también las barreras. Perfecto, sí, seguimos para el oeste un poquito. Bueno, yo para presentar, ahí está, lo que hice fue un poco distinto a mis compañeros. Nosotros hicimos un taller hace 2 años y nos preguntamos qué fue lo que nos identifica como INTA San Luis. Cuando respondimos esa pregunta, todos los que trabajamos allí, la palabra que más resalta es ganadería y muy atado a la ganadería, suelos. Es una zona con suelos muy frágiles. En un segundo nivel se encontraba todo lo que tiene que ver con pastizales, manejo de pastizales. Y en un tercer nivel, que son los círculos que yo remarco en ese mapa de palabras, nube de palabras, se encuentra lo que tiene que ver con la agricultura y la producción. Entonces, la agricultura empieza a emerger, empieza a asomar, pero es una zona históricamente ganadera y tiene también a la par suelos que son extremadamente frágiles. Entonces, eso como un primer mensaje. El grupo en el que yo trabajo, por ejemplo, surgió en el año 2010. Hasta el año 2010 no había grupo de producción agrícola en INTA San Luis. A la par de crecimiento de la agricultura, si ven el mapa de la Argentina que se encuentra en la parte inferior de María Otegui del 2021, lo que se ve en ese mapa básicamente es cómo avanzó la agricultura, pero más que la agricultura, el maíz, hacia las regiones semiáridas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Es partido por partido el promedio del área sembrada entre 1990 y 2010 y se lo compara con el promedio entre el 2010 y el 2019. Lo que vemos es el cambio relativo. Cuanto más azulado es el color, más cambió en ese departamento el área, la superficie de siembra de maíz. Y lo que se puede ver es que los cambios más significativos se dieron en regiones semiáridas como las de Gaby, las de Carlos, hacia lo que vendría a ser el NOA, NEA y el oeste.
Por otro lado, si ya me focalizo en lo que tiene que ver con San Luis, básicamente lo que hice fue marcar 3 círculos. Por un lado, de este hacia el oeste descienden lo que vendrían a ser las precipitaciones, que son el vector que se ve en la parte superior. Después tenemos las temperaturas, descienden de norte a sur. Entonces marqué 3 grandes zonas que para mí son características de cómo se maneja el maíz en la región. Una región que se llama el corredor Quines-Candelaria, que es una zona donde es maíz potencial. ¿Por qué? Porque todo el maíz que se hace en esa zona, la agricultura que se hace en esa zona, es agricultura bajo riego, en donde lo que se busca es potencial de rendimiento. Densidades, pueden sembrar temprano, dada por esas temperaturas más elevadas que tiene el resto de la provincia. Entonces pueden sembrar a mediados de septiembre o incluso ir hacia siembras tardías de diciembre. Tienen un abanico de fecha de siembra bastante amplio. Y la tecnología, como marcaba en la charla anterior Diego Schwartz, en esa zona es clave, dado por Diatraea. Luego una segunda región, que es la región, lo que se conoce como el Valle de Conlara, que es una región en donde las fechas de siembra ya son mucho más tardías, empiezan el 20 de diciembre y cuentan con un alto porcentaje de limo esos suelos, y ya las densidades no son de 60, 70 mil plantas como en la parte norte de la provincia, ya son en un rango de 40, 50 mil, y no buscamos potencialidad, buscamos estabilidad. Y ya me voy hacia el centro y sur, que es el área en donde yo me desempeño, en donde los suelos son de franco-arenosos, franco-limosos, pero predomina lo que son arenas, un gradiente de arena que va aumentando hacia el sur de la provincia, por lo tanto disminuye el almacenaje de agua, en donde ya las siembras tienen una ventana muy acotada entre el 20 de diciembre y principalmente 5 de diciembre. ¿Por qué? Porque ya nos empiezan a jugar las heladas tempranas. Entonces creo que eso es una forma de explicar cómo creció el área con maíz, cómo hay distintos objetivos y especialmente cómo a lo largo del amplio estrecho, el amplio rango latitudinal se hace maíz en la provincia. Creo que ahí un poco expliqué. Y muy bien, y no aparece la parte patagónica en este mapa porque probablemente no tengamos estadística tan... El desafío es que en el próximo incluyamos también la estadística producto de que crezca en esta zona. Contanos, Lucio. Bueno, Fede, muchas gracias a todos por la invitación a este congreso. Para nosotros realmente es importante traer un poco lo que se hace de maíz en la Patagonia. Contarles que en la Patagonia, contrariamente a lo que estábamos escuchando recién nuestros compañeros, la única forma de producir maíz es bajo riego, y ese riego tiene que ser integral. Para que se dé una idea, la precipitación media, tanto en la costa, de cerca de los 300 milímetros, como en la zona andina, son 190 milímetros, o sea que si no regamos eficientemente no podemos tener ningún cultivo de verano y menos maíz, con las necesidades hídricas que superan los 12, 13, 14 milímetros por día. Entonces, en esa línea, la idea es contarles un poco por qué maíz en la Patagonia, por qué hacemos maíz y por qué avanzamos. Un poco el maíz en la Patagonia ingresó en las zonas de los valles, principalmente en la zona de Alto Valle, cuando los primeros pioneros comenzaron a sistematizar nuevas tierras, y esas nuevas tierras tenían que evaluar qué probar, qué implantar, y el cultivo de maíz se daba, pero después hubo una reconversión productiva. Esa reconversión productiva fue hacia lo que es fruticultura. La provincia de Río Negro es la principal productora y exportadora de pera y manzana de Argentina, y esa fruticultura tuvo un auge muy importante y después empezó a tener una crisis que alrededor de los años 2000 fue bastante compleja. Es ahí cuando los productores comienzan, digamos, a buscar algunas alternativas. Entonces la actividad ganadera comenzó a crecer y había que ver qué podemos alimentar nuestros animales, y ahí fue cuando allá por el año 2005, 2006 me incorporo al INTA y comenzamos a evaluar en todos los valles irrigados de la Patagonia explorar la potencialidad del maíz. Ahí en su momento también se sumó Alfonso Caligari con unos materiales ultra precoces que tenían madureces relativas desde 70 días hasta 128 días, evaluamos en todos los valles, y ahí empezamos a entender a redescubrir cuál era la potencialidad que tenía el maíz en nuestra región. Y ahí empezamos a ver que podíamos tener cultivares muy bien adaptados, en los cuales si manejábamos bien el riego y manejábamos muy bien la fertilización,
podíamos tener imágenes como las que ven ahí atrás en la imagen, ese maíz, que superaban los techos de los rendimientos, o por lo menos llegábamos a los potenciales que estaban establecidos para la zona núcleo. Entonces nos empezó a despertar un poco hasta dónde podíamos ir con potenciales. Es ahí que, viendo esta respuesta a campo, empezamos a trabajar en la parte ecofisiológica y ajustar, digamos, modelos. Había que ajustar la siembra, había que ajustar el riego, había que ajustar la fertilización. Los suelos tienen muy poca materia orgánica, generalmente no superan el 1% de materia orgánica, hay que hacer suelo en la Patagonia. Y bueno, y también requieren grandes inversiones en fertilización. Es así como ajustamos modelos de fertilización, trabajamos con modelos con Jorge Mercó y con María Nelotegui en toda la parte de modelizado de potencialidad, y realmente los resultados que estábamos viendo y estábamos obteniendo a campo se condecían con lo que decían los modelos, y bueno, eso fue realmente para nosotros, digamos, el norte hacia donde teníamos que ir, que era a buscar maíces tope de rendimiento. Y bueno, esa fue una de por qué hacemos maíz. ¿Cuáles fueron las dificultades? Algo les conté, básicamente ajustar fertilización, ajustar riego, pero bueno, el otro desafío grande es cómo nosotros pensamos el maíz en el sistema. Entonces el maíz nuestro se hizo un polo de producción de maíz, que se consume todo el maíz en la región. Pasamos de engordar 40.000 novillos a más de 250.000 novillos en los últimos 7 años, y la tendencia es cada vez más, o sea, estamos transformando toda esa energía, todo ese potencial energético que nos da el maíz en carne, y queremos seguir creciendo de esa manera, y creemos que un poco el norte hacia donde tenemos que ir es por ahí, ¿no? Pero bueno, ese es un gran desafío. Y me abrís la puerta que le pregunte a los demás también, una vez que se estableció el maíz, ya hablamos del inicio, ¿qué cambió en los sistemas? ¿Qué cambió también el entramado social? O sea, en esto que hablamos de maíz como transformador. Si querés, volvemos a vos, Gaby. Bueno, ¿qué cambió en lo productivo y en lo social? En lo productivo, bueno, básicamente esto, que el maíz tuvo un fuerte impacto como un cultivo desde lo ambiental, porque podía contribuir a mantener o a sostener la productividad de los campos, con un bajo costo de inversión, y implicaba el desafío al principio de empezar a aumentar los porcentajes de rotación con la soja. En el año 2009, que era lo que comenté recién, cuando empieza el incremento de la superficie de maíz, hasta el año 2014, que es un poco lo que muestra el cuadro en la primera columna que dice Salta 2014, el porcentaje de rotación de maíz con soja era del 14% y producíamos 1 millón de toneladas aproximadamente de maíz. Ese maíz se transformaba en el noroeste en un promedio de 38%, quedaban como 700.000 toneladas más que había que transportar al puerto. Y los productores enfrentaron dos problemáticas, además de las ambientales, de la primera pregunta, que son coyunturales y que tenían que ver con la variación del precio del grano y los estructurales, que son el flete, que actualmente están influyendo en el orden del 37-40% de la producción bruta del maíz. Y en ese momento fue un poco más alto, entonces hubo una situación coyuntural y estructural que les hizo replantearse los excedentes de maíz que había que transportar al puerto. En el año 2017 se observa que incrementaron algunos establecimientos que se dedicaban a la producción intensiva de bovinos, de porcinos, de pollos y de aves, y eso se sumaba a la actividad tambera ya existente, porque tenemos cuencas tamberas que son importantes.
Y incluso se observó que había 2 establecimientos de molienda seca, porque hasta ese momento el grueso de los molinos se concentraban en la zona núcleo. Estos 2 molinos, si bien consumían 2 toneladas de grano, pero tuvo impacto porque producían cereales para desayuno y snacks. Ese escenario que se produce en el año 2017, ya cuando el porcentaje de rotación del maíz con la soja era del 30% y el excedente que nos quedaba de grano todavía era importante para trasladar al puerto. Bajo ese escenario se hizo un estudio prospectivo y se determinó que en la provincia de Salta había 1.300.000 personas que tenían la demanda de alimentos, de proteína animal insatisfecha. Y eso significaba una erogación para el Estado de más o menos 260 millones de dólares. Y además había que transportar ese excedente de grano al puerto. Como consecuencia se hizo esta proyección de decir, bueno, si en la provincia de Salta aumenta la intensificación de la producción ganadera, hay más madres, hay 9 millones más de pollos para producción de huevo o para producción de carne, y aumentan las vacas en ordeñe, podíamos incrementar el consumo de granos, reduciendo lo que exportábamos al puerto, y además se estimaba que poniendo plantas de bioetanol, ahí pasábamos a convertir, la relación era totalmente favorable, la conversión del grano en proteína animal y en bioenergía, y el excedente eran 280.000 toneladas de grano, lo cual era mucho menos el costo en flete. Y esto significaba ahorro a la provincia, a las provincias del norte, sobre todo a la provincia de Salta, porque estas 2 últimas datos se hicieron sobre la provincia de Salta, y se promovía el establecimiento de agroindustrias que crecían junto con el sector productivo y que además estaban generando nuevos puestos de trabajo, y se estimaba que se podían generar 2.600 puestos más de trabajo en el sector privado y puestos y trabajo en blanco. Es decir, que el impacto del maíz, más allá del impacto que pueda tener desde lo ambiental, la importancia que tenía para el norte era que realmente era un cultivo que satisfacía las 2 otras patas de la sustentabilidad, que son la parte productiva, económica y la parte social. Perfecto. Carlos, para... Bien, si un impacto que tuvo la incorporación de maíz fue esto que mencionaba anteriormente, que incorporarlo en los sistemas de rotación, entender el concepto del maíz como parte de un sistema productivo. Eso trajo aparejado que en muchos, sobre todo en la provincia de Chaco, que toda la estructura estaba para el algodón, se radiquen muchas empresas, muchas maquinarias, mucho trabajo desde ese punto de vista, y al cambiar el sistema cambien, digamos, la oferta de servicios que había hasta ese momento. Eso fue en crecimiento, sobre todo con la expansión agrícola, como comentaba anteriormente. Y eso trajo desarrollo, digamos, en la región en sí, digamos. Muchos establecimientos ganaderos, netamente ganaderos, pasaron a hacer agricultura. Si hoy uno va a algún establecimiento que está por ahí en el Chaco, el límite entre Chaco y Santiago, va a recorrer y va a ver que hay tanques australianos, digamos, en zonas estratégicas del campo. Son campos que eran netamente ganaderos y pasaron a hacer agricultura, digamos. Y respecto a más reciente, comparado con lo que por ahí cuenta Gabriela, que es muy interesante,
Nosotros en la región hay muy poco desarrollo de la conversión de ese grano de maíz que sale de la región. Hay una incipiente instalación de feedlot y demás para convertir ese grano en carne, pero la mayor proporción del maíz es commodity y sale a exportación. Así que, perfecto. Maxi, desde el sistema, si querés, también de producción y Perfecto. integral. Sí. A mí me quedó una frase que dijo recién Lucio, que dijo, hay que hacer suelo en la Patagonia. Bueno, en el oeste también hay que hacer suelo. Y acá lo que traigo es una figura, ¿no?, que es gentileza de Nicolás Río Centeno, que trabaja en un establecimiento que se llama Servif, que es relevante ahí en la zona. Si se ve el mapa de la parte inferior, entre el punto que dice BM Villa Mercedes y el de San Luis, entre medio de ellos se encuentra este establecimiento. Ellos vienen evaluando la materia orgánica en el suelo desde 1999 hasta el 2024. Y es un establecimiento que cuenta con una parte importante bajo riego y otra parte en secano. Ellos toman todo lo que es todo lo que son todos los lotes y hacen por año un muestreo de materia orgánica. Se ve una tasa creciente de cómo va creciendo la materia orgánica. Partieron de un valor de 1 y hoy están en 1.20. Yo en la figura anterior dije el suelo en nuestra zona es clave. Acá solamente se ve la materia orgánica, pero también tuvo la gentileza de compartirme el informe y tenían un 87% de deficiencia de fósforo, menos de 18 partes por millón, entonces ya los cultivos podrían demostrar o mostrar alguna deficiencia productiva. Hoy ese porcentaje es del 7%. Zinc, del 0,3 lo subieron al 0,7% de partes por millón. Y materia orgánica, son suelos muy alcalinos, redujeron. La materia orgánica genera un montón de cambios estructurales impresionantes y bueno, creo que la base de este planteo es maíz y soja. Yo acá no digo maíz, sino digo es un pilar importante, entran dentro de estas rotaciones cebada para silo, girasol, pero el maíz y la soja en partes iguales me comentaba es el pilar de este cambio que se ve en los suelos de la región. Eso por un lado. Por otro lado, si se ve el mapa de la figura inferior, se ve también que yo marqué ahí Villa Mercedes. De Villa Mercedes hacia el sur hay una ruta que se llama la ruta 148 que va hacia La Pampa. Ese punto, el origen de la línea verde, parte de Buena Esperanza, que es una región donde se hace maíz. Bueno, de Buena Esperanza hacia el lado de Córdoba es maíz soja. Hacia el lado oeste se empieza a ver más maíz. Hablando con algunos productores técnicos de la zona, hacia Batavia, ya hacia Navia, que es extremo con Mendoza, ya yendo para General Alvear, se va a probar este año un rango de densidad entre 15.000 y 20.000 plantas de maíz. Entonces, lo que también se ve es crecimiento en el área hacia el oeste. En la figura anterior mostraba norte-sur, pero es una zona donde era pasturas perennes, digitaria, pasto llorón, y donde el maíz empieza a aparecer. Y por último, para no demorar más, yo marqué hoy 3 grandes zonas donde se hace maíz. Y marqué 2 grandes conglomerados, que son Villa Mercedes y San Luis. En esas zonas sí se demanda maíz. Pero el maíz se hace a lo largo de toda la provincia. Y algunos cuando consultaba me decían, tuvimos rendimientos muy buenos, pero no era negocio enviar el maíz hasta Glucovil o hasta algunas empresas que están en Villa Mercedes. Entonces también el maíz generó una industria en otras zonas donde no estaba. Hoy hay una planta de bioetanol, por ejemplo, en Buena Esperanza, y en el Nombre también hay algunos criaderos de cerdo que incluso aprovechan el purín y tienen biodigestores y generan energía. Hay toda una economía que empieza a surgir a partir de la distancia al puerto, que es un problema, pero también podemos encontrar una solución a ese problema. Bueno, eso. Muchas gracias. Donde hay un problema hay una oportunidad, es un lindo pensamiento. Bien. Bueno, escuchando un poquito recién a Carlos y a Maxi, las problemáticas suelen ser parecidas y las soluciones capaz que en algún punto también,
En el caso nuestro, digamos, la intención del maíz se incorporó a la ganadería, era casi toda ganadería extensiva, muy abogueada por el tema climático. El cambio climático y las variaciones hacen que la oferta de pastos sea supeditada a la precipitación, y en Patagonia la precipitación, como les conté, es totalmente escasa. Entonces los ganaderos empezaron a ver que la potencialidad tanto del cultivo de maíz y el cultivo de maíz asociado a la producción de alfalfa van de la mano, permiten obtener altos rendimientos tanto de materia seca de alfalfa con proteína como energía en la parte del maíz. Y entonces empezaron a transformar eso en carne con la misma problemática que tenías vos respecto de la logística y del traslado de esos commodities. Y bueno, hoy por hoy, digamos, el maíz se ha instaurado como un cultivo fundamental tanto para la producción de grano como para la producción de silo, con altos potenciales. Estamos teniendo en lotes de productores entre 15 y 16 mil kilos. Ahí ustedes pueden ver parte del trabajo que hemos hecho con Jorge Mercó y con María Elena, las potenciales, y analizando si podemos regar bien y podemos fertilizar bien, en la Patagonia es seguro producir maíz, podemos tener el 75% de los años rendimientos entre 15 y 16 mil kilos sin problemas, si manejamos bien, digamos, esta tecnología. Y a campo ustedes pueden ver cómo mejoramos la eficiencia de uso de los nitrógenos en el gráfico que se puede ver abajo, si regamos correctamente y obtenemos rendimientos realmente importantes tanto para grano como para materia seca. Así que un poco el desafío, ¿no?, que nosotros estamos viendo es que esta producción, digamos, asociada e integrada a la ganadería nos está dando mucho más seguridad, mucho mejor margen. También se han radicado distintas empresas de agronomía para proveer de insumos, y lo que necesitamos también, digamos, es poder avanzar, digamos, con más superficie bajo riego. El Río Negro lleva 690 o 700 metros cúbicos por segundo. Eso nos daría una potencialidad a los patagónicos de sumar en el corto plazo unas 200.000 hectáreas nuevas bajo riego, con una potencialidad de sumar 600.000 en total. Eso cambiaría totalmente la matriz productiva patagónica, generando un polo de producción de carne a base de grano y a base de alfalfa. Así que un poco cuando pensamos un poco el norte y viendo cuáles pueden ser las soluciones que tenemos que ir viendo a los problemas de logística y a los problemas del cambio climático en la región y para la producción en Argentina, vemos que la posibilidad de hacer maíz bajo riego, si las condiciones están dadas, creo que puede ser una alternativa segura, y además poder transformar toda esa energía, como recién les dije, en carne, generando mucho mayor valor agregado localmente. Creo que es un poco el norte hacia donde tenemos que ir, ¿no? Gracias porque me das una oportunidad de una última pregunta, que los demás también apoyen tu concepto de para dónde puede ir el maíz sin soporte, sino dónde en el NOA, en el NEA y en el oeste, cuál es la potencialidad y dónde está el próximo paso a destrabar. Gaby, si querés, concepto de 1 minuto, así 1 minuto. Terminamos. Había una figura ahí donde mostraba cómo había crecido la superficie de maíz, sobre todo a partir del año 2009, cómo estábamos en el tema de rendimientos y que tenemos una brecha de producción entre los rendimientos reales y los rendimientos potenciales o alcanzables, que está en el orden del 50%. Me parece que hay 2 cosas que tenemos que tocar o tener en cuenta. Uno es la intensificación de la producción y otro es generar o promover estrategias de desarrollo y políticas que tengan en cuenta que
esas cosas que nos pueden resultar desventajosas para el norte, como por ejemplo la distancia al puerto, puede ser algo que se puede aprovechar para generar alimento para demanda interna, para satisfacer la demanda interna y también un excedente para exportar a los países limítrofes. Incluso a los países asiáticos vía el corredor bioceánico Capricornio, que hoy se está agilizando mucho ese corredor. Y generar, o sea, tiene que haber políticas de desarrollo que además consideren que tal vez por nuestra posición desventajosa con respecto al puerto, podemos convertirnos en un polo energético. Un polo energético para la generación de bioetanol, y aquí quiero mencionar dos ejemplos que hubo dos proyectos privados de generación de bioetanol a partir del maíz, que significaba que se aportaba a la matriz energética cerca de 385.000 metros cúbicos de etanol, y eso significaba que se incorporaba a la producción casi 250.000 hectáreas y alrededor de 900.000 toneladas más. Y si a eso lo consideras junto con el potencial que tenemos con la caña de azúcar, puede ser un polo energético interesante. Y eso va a llevar políticas que también necesitamos. Para mí las dos más importantes, aparte de todo lo que sea incentivos, créditos, son la educación, porque tenemos que generar mano de obra capacitada para esa demanda, si hubiese una transformación en proteína animal y en energía, y mejorar la infraestructura y generar también, no me acuerdo si lo mencioné, pero las leyes aduaneras, que necesitamos flexibilizarlas o actualizarlas para que podamos salir, porque tenemos 4 países con proyección a más, y no podemos sacar nuestra mercadería por ahí. O sea, que también un poco se habla, toda la jornada hemos escuchado hablar de zona de núcleo, pero también ahí tenemos un polo de desarrollo interesante para el maíz, donde no competimos en temas de alimento con la zona núcleo. Y empujemos entonces todavía al norte, incluso más. Carlitos, contanos de tu parte. Sí, todo lo que dice Gaby por ahí coincido, creo que va por ahí. Generar desarrollo no solamente desde el cultivo y en prácticas que tengan que ver con el cultivo, sino todo lo que sea externo al cultivo, como todo lo que mencionó ella, estructura, políticas de Estado que permitan no dejar de hacer maíz, básicamente. Venimos de años muy heterogéneos y entendemos que el maíz es una pata clave dentro del sistema productivo, pero necesitamos tener esa solvencia cuando los años son limitantes. Por otro lado, y a esto traigo el trabajo de Andrade, que lo presentó en un congreso de fertilizar, si mal no recuerdo, tenemos brecha de rendimiento en secano y una variabilidad de rendimientos en la región, con lo cual debemos empezar a pensar en cómo estabilizar esos pisos de rendimiento para sostener niveles un poco más altos de esos pisos en maíz para la región, y después tener presente que el NEA tiene una frontera agrícola hoy incipiente, que es hacia la provincia de Formosa, donde hoy se están logrando rendimientos en lotes de 7.000 kilos, 9.000 kilos posiblemente, como lotes buenos, y que hay todo un incipiente desarrollo de estructuras para poder avanzar con el maíz en la región, con lo cual yo creo que el NEA tiene un potencial enorme todavía para crecer con maíz y con la agricultura en sí, digamos. Buenísimo. Escucha, Patagonia tiene para crecer, el norte tiene un montón. Vamos, Maxi, no te me quedes de atrás. Sí, bueno, no, yo ahí lo que muestro es una figura donde se ve la superficie de Argentina y de San Luis, ¿no? De maíz y de soja, desde 1970 hasta la última campaña. A nivel nacional, soja viene decreciendo, pero hay casi 1,5 hectáreas de soja por hectárea de maíz. Pero en San Luis tenemos casi 2 hectáreas de maíz por hectárea de soja. El maíz viene creciendo, es un actor importante y es un pilar en la rotación. Entonces, yo no iría por el lado de
expansión sí mejora mucho los suelos, pero sí lo que decía recién Carlos de, bueno, intentemos mejorar el manejo en lo que estamos haciendo. Y ahí lo que se pueden observar una fotografía son ensayos que hicimos durante 2 campañas que fueron puntuales para la tesis. Y muy rápido lo que voy a mostrar es distintos niveles de recarga en cada una de las columnas, baja, media y alta. Son suelos con distinto nivel de recarga y del lado izquierdo las filas de la superior a la inferior son suelos que tienen de menos a más almacenaje de agua en el suelo, que son todas series de suelo de San Luis. Si me centro en el cuadrante central, solamente en el central, las líneas azules son fechas tempranas y las líneas rojas son fechas de siembra tardía. Me voy a centrar en 9.000 kilos de rendimiento esperado. Esto lo hicimos mediante modelos de simulación. ¿Por qué me gusta? Porque me permite cuantificar la incertidumbre. Si yo me centro en 9.000 kilos y voy al cuadrante central, las chances de sacar 9.000 kilos o menos en una fecha temprana son mayores al 20%, entre un 20 y un 40%. Si yo me centro en una fecha tardía, prácticamente esas chances son menores al 2%, menores al 10%. Yo creo que todo lo que tiene que ver con manejo, con el agua a la siembra, la elección de la fecha de siembra, la ubicación del periodo crítico, siguen siendo los factores más importantes a la hora de ir por subir los rendimientos. Eso. Perfecto. ¿Querés redondear? No, para comentar lo mismo, lo que decía ahí, para cerrar un poquito cuál es la potencialidad, hacia dónde creemos que debemos trabajar respecto de la producción de maíz. En el caso nuestro, digamos, tenemos que avanzar fuertemente en lo que es infraestructura de riego. En el último tiempo ha crecido fuertemente la instalación de equipos de riego presurizado. El 95% de la superficie en Patagonia se riega por gravedad. Hay agua, son sistemas tradicionales, pero creemos que la reconversión productiva va a venir por la posibilidad de utilizar equipos presurizados que nos permitan a nosotros ampliar fuertemente la superficie. Tenemos identificadas más de 300.000 hectáreas con posibilidades de riego y con proyectos cerca de 140.000 en los próximos años. Simplemente falta infraestructura eléctrica, principalmente para poder abastecer los equipos. Y bueno, y un poco cómo encaja el maíz ahí, hemos hecho un trabajo en conjunto entre CREA, APRESID, la Universidad de Río Negro y el INTA, en el cual hemos podido identificar cuáles son los principales factores que tenemos que trabajar fuertemente para lograr que esos rendimientos que nosotros estamos viendo a través de modelos y estamos evaluando en distintos ensayos, podemos llevarlo a toda la superficie bajo riego y creo que es un gran desafío, así que bueno, estamos trabajando por ello y vamos a buscarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Como escuchamos, el maíz todavía tiene mucho para crecer. ¿Tiene para crecer en zona núcleo? Claramente sí, hay mucho para ajustar ahí, brechas siguen trabajando, pero acá tenemos para crecer en gran medida y seguir desarrollando y como dice la invitación de este panel, todo eso que estamos haciendo, el maíz sinergiza el resto de los cultivos, es un jugador de equipo, no es solamente maíz por maíz, como algunos han dicho, y también genera desarrollo, genera más integraciones que en las zonas van a seguir desarrollándose, no solamente desde lo práctico o agronómico, sino también desde lo social. Por eso, más que nunca, hoy podemos decir, a punto de empezar la siembra, que sembrar maíz, como dice en Sociedad Rural, sembrar maíz es hacer patria, podemos decirlo también acá, y ojalá soñemos, ¿por qué no?, que un próximo Congreso Maíz Internacional sea en alguna de estas zonas que hoy llamamos por fuera, ¿por qué no ir y acercarnos? ¿Está bien? Gracias a todos los que vinieron. Nos excedimos 5 minutitos, pero estaba dentro del reglamento, así que gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Federico. Gracias a los disertantes.